Muy buenos días, mi nombre es María Gabriela Ábalos, soy profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y hoy vamos a compartir aspectos en relación con el sistema y régimen político argentino, pero haciendo especial hincapié en aspectos en relación con el federalismo y con la república. Y luego vamos a conectar estos aspectos del régimen político en relación con la provincia de Mendoza, es decir, la incidencia de estos aspectos que tienen que ver con el régimen político argentino en el marco de la Constitución de Mendoza. Está bueno que tengamos claro que cuando hablamos de sistema político nos vamos a referir a las formas abstractas, nos vamos a referir a las consideraciones en general que vamos a tener que marcar en relación a la forma de gobierno, en relación a la forma de Estado. Mientras que luego, al analizar el régimen político, lo que vamos a hacer es bucear en la concreción puntual de aspectos de esa forma de gobierno, de esa forma de Estado que en abstracto definimos en el sistema político, vamos a adentrarnos en cómo, en el caso de la Constitución argentina, se plasman esas formas abstractas. Y luego lo vamos también a mediar en relación con la Constitución de Mendoza. Si comenzamos con aspectos que tienen que ver con el federalismo, es posible distinguir que hay tanto federalismos como estados federales. Desde la doctrina, Carl Friedrich sostiene que las particularidades de los estados federales permiten mostrar elementos comunes, pero luego cada país federal tiene sus propias características. Por ello es que es interesante que marquemos los elementos que en general acompañan a un país federal para luego analizar en el caso argentino cómo se materializan. Fíjense que el primer elemento caracterizante de un país federal es el presentar la descentralización del poder por lo menos en dos órdenes de gobierno. En el caso argentino, si analizamos la Constitución de 1853-60, se estructura sobre la base de dos órdenes de gobierno, las provincias y la nación. En esta configuración dual del federalismo argentino, cumpliendo entonces con esta nota de tener más de dos órdenes de gobierno, podemos precisar que con la reforma de 1994, esta descentralización del poder se profundiza, porque la Argentina deja de tener solamente dos órdenes de gobierno, nación y provincia, para conformarse con dos órdenes de gobierno más, con dos descentralizaciones más, como son la autonomía municipal y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense entonces que en lo que hace al federalismo argentino y a los órdenes de gobierno, después de 1994, el federalismo argentino se caracteriza por tener 4 órdenes de gobierno autónomos: la nación, las provincias, los regímenes municipales autónomos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si seguimos analizando estos elementos del federalismo, vamos a advertir que el segundo elemento supone la existencia, la presencia de una constitución nacional, constitución que es la ley de participación. Fíjense que este es un elemento muy interesante que permite distinguir o diferenciar a los estados federales de las confederaciones. Recordemos que en los supuestos de la confederación o de una confederación, lo que aglutina suponen que son estados soberanos que a través de un pacto, a través de un tratado aglutinante, configuran esta confederación y le otorgan al gobierno nacional, a partir de ese tratado, determinadas funciones en lo que hace a las relaciones exteriores. Mientras que en el caso de un país federal, es la Constitución nacional, la gran aglutinante y la que se transforma en la norma de participación de los estados locales. En el caso argentino, por supuesto, la Constitución que logramos concebir en 1853, luego con la reforma de 1860, supone esta ley de participación. ¿Por qué? Porque es dentro del texto supremo donde aparece la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno que mencionábamos en el punto anterior. Es decir, a partir de la Constitución Nacional, las provincias y la nación se relacionan en orden a las competencias y luego en 1994 se suma la autonomía municipal y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en lo que tiene que ver con la distribución de competencias,
el artículo clave en este tema es el artículo 121 de la Constitución, por el cual las provincias conservan todo el poder no delegado en el texto constitucional al Gobierno Nacional. Fíjense que esta Constitución, como norma fundante y como norma que distribuye competencias, tiene como lógica ser la caja de resonancia de esas atribuciones, porque las provincias delegan en la nación a través del texto constitucional. De ahí que podríamos preguntarnos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, ¿cuáles son las atribuciones que puede ejercer la provincia de Mendoza y plasmar en su texto constitucional? Serán todas aquellas competencias que no fueron delegadas al Gobierno Nacional. Por lo tanto, deberemos revisar primero la Constitución Nacional para ver qué competencias le delegamos a la nación como provincia. Por ejemplo, las relaciones exteriores, por ejemplo, lo que tiene que ver con la suscripción de tratados internacionales, los compromisos para el Estado Nacional tienen que venir de la mano de las autoridades nacionales, porque las provincias que conforman el Estado federal pueden con su comportamiento acarrear responsabilidad internacional, pero en ese caso el sujeto responsable va a ser el Estado Nacional. Si seguimos con los elementos del federalismo, descubriremos que hay un tercer elemento muy interesante a tener en cuenta, que es el de la descentralización del poder. Esto supone que los distintos órdenes de gobierno que conforman el federalismo argentino tienen que tener un núcleo de competencias propias. Tienen que tener, a partir de esta distribución de competencias, no solamente facultades en lo que hace a lo político y a lo institucional, sino que también, fundamentalmente, tienen que tener recursos económicos financieros para poder cumplir con esos fines. Fíjense que la descentralización como un elemento clave en un país federal no solamente implica la descentralización de competencias en términos políticos, institucionales, sino fundamentalmente la descentralización de competencias tributarias. Como bien decía Alberdi, no hay Estado sin recursos. No podemos pensar ni concebir el federalismo argentino estructurado sobre 4 órdenes de gobierno autónomo sin que esos órdenes de gobierno tengan una porción de poder tributario para ser ejercida. De esta forma, la descentralización marca, en el caso de un país federal, una nota muy importante para medir su fortaleza o debilidad, porque no solamente va a tener en cuenta entonces la descentralización de funciones políticas e institucionales, sino sobre todo las competencias económicas. Como cuarto elemento del federalismo, es muy interesante que marquemos que todo país federal tiene como principio la idea de unión nacional. No hay, como bien decía Alberdi, como también lo mencionaba Sarmiento en el caso del federalismo argentino, la necesidad de formar parte de un Estado nacional que se visualizaba ya antes de 1853 a través de la actividad pactista de las provincias argentinas, que sin perjuicio de ejercer su autonomía entre 1820 y 1853, las mismas se sintieron y así lo manifestaron a través de los pactos preexistentes que denota el preámbulo, se sintieron parte de un Estado nacional. Esta nota de unidad nacional, propia de todo país federal, se basa en el reconocimiento de las particularidades locales. Esta riqueza de las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen y mantienen sus particularidades locales, pero se sienten parte de un todo, de este Estado nacional. Y este elemento del federalismo se visualiza a través de la participación de los estados parte en el gobierno nacional, en la toma de decisiones nacionales. ¿Y cómo se visualiza esta participación? En el caso argentino, puntualmente, en la integración de la Cámara de Senadores. Ustedes recordarán que nuestro Poder Legislativo Nacional se integra por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde en la Cámara de Diputados está representada la población numérica, sociológica del país, distribuida en las provincias, mientras que
en la Cámara de Senadores aparecen las provincias sentadas en un pie de igualdad. Advirtamos que este modelo de poder legislativo bicameral fue tomado del modelo norteamericano, por el cual, también país inaugurando el federalismo, por el cual encontramos en este poder legislativo la posibilidad de la doble representación. De ahí que en la Cámara de Senadores, los estados partes, en el caso argentino las provincias, tienen todas por igual, después de la reforma de 1994, 3 senadores por provincia, 2 por el partido político mayoritario y 1 por la primera minoría. Adviértase entonces que la nota del federalismo, que supone la participación de los estados partes en la toma de decisiones nacionales, se cumple en el caso argentino a través de la Cámara de Senadores con la representación de 3 senadores por provincia. ¿Qué es lo que marca esta Cámara de Senadores? Marca la necesidad de igualar a las provincias, porque nos encontramos, como en todo país federal, con esta diversidad. Provincias extensas, menos extensas, más pobladas, menos pobladas, con mayor o menor riqueza, Producto Bruto Interno, que marca la necesidad de tener una Cámara, una parte, una porción del poder legislativo donde estén en un pie de igualdad, donde no interese a la hora de su representación cuántos habitantes o qué extensión territorial tenga. Y fíjense que esta nota de la Unión Nacional con la participación de los estados locales se completa con otro elemento muy importante en todo país federal, que es la autonomía de los estados partes. Como ya dijimos, en el caso del federalismo argentino, después de la reforma de 1994, las autonomías ya no son solamente de las provincias, sino que se les agrega la autonomía municipal y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Esto supone que fortalece la idea de unidad, pero sobre la base de las diversidades locales, se ve fortalecida con la autonomía de las provincias, de la ciudad y de los municipios. En materia de autonomía provincial, es muy importante que veamos cómo se configura esta nota a partir de los elementos marcados en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Recordemos que cuando se dicta el texto constitucional en 1853, luego en el 60 con la incorporación de Buenos Aires, lo que el constituyente del 53 concibe es el Estado federal con las particularidades locales sobre la base de provincias que tenían necesariamente que dictar su texto constitucional. Por eso advirtamos que en el artículo 5 es un imperativo para las provincias. Cada provincia dictará para sí su constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que las provincias están obligadas a cumplir con uno de los requisitos de su autonomía, como es el dictado de su propio texto constitucional. Aquí vale una referencia histórica. Acuérdense que entre 1820 y 1853, el denominado periodo de las autonomías provinciales con ausencia de un gobierno nacional, muchas provincias argentinas, las históricas, dictaron su propia constitución provincial, en ausencia de constitución nacional. La primera provincia argentina que dicta su constitución es Santa Fe en 1819. Y le siguen varias provincias, Tucumán, Córdoba, Catamarca en 1823, por ejemplo. Es decir, que hay actividad constituyente provincial antes de la nacional. Pero en el caso de Mendoza, por ejemplo, durante este ciclo de autonomía provincial de 1820 a 1853, la provincia de Mendoza no logra concretar un texto constitucional provincial. Por supuesto que tuvimos normas que sirvieron para gobernarnos, tuvimos la división de poderes con el gobernador, la Junta de Representantes, la Cámara de Justicia, pero no logramos concretar el cometido del dictado de la Constitución. Por eso es que en 1853 el artículo 5 obliga a las provincias a dictar su texto. Y fíjense las paradojas. La provincia de Mendoza, que no había concretado su texto constitucional entre 1820 y 1853, fue la primera provincia argentina que dicta su constitución provincial en base fundamentalmente a un proyecto de Alberdi y la envía al Congreso a su aprobación.
diciembre de 1854, la provincia de Mendoza sanciona su texto y, cumpliendo con el cometido que en ese momento exigía el artículo 5, envía su texto a aprobación del Congreso. Les decía la paradoja porque no dictamos nuestro texto supremo durante las décadas de autonomía provincial y fuimos la primera provincia en cumplir a partir de 1853. Esto viene a cuento entonces de esta autonomía provincial, municipal de la Ciudad de Buenos Aires, que dan base a la nota de unidad nacional. Seguimos con los elementos del federalismo y nos encontramos con el reparto de competencias como un elemento clave a tener en cuenta en todo país federal, que supone justamente la riqueza del federalismo y del derecho público provincial y municipal. Esta riqueza se manifiesta a partir de un diagrama competencial que tiene su complejidad y que supone distinguir entre competencias que son propias del gobierno nacional, delegadas por las provincias, competencias que son propias de las provincias conservadas por ellas, luego competencias donde ambos órdenes de gobierno, y luego le vamos a sumar a la ciudad autónoma, a los regímenes municipales, pueden ejercer competencias en la denominación de competencias concurrentes, luego la clasificación de competencias compartidas, donde necesitamos dos o más órdenes de gobierno que se pongan de acuerdo en el ejercicio competencial. Y si seguimos abriendo el abanico, podemos encontrarnos con atribuciones que están prohibidas a la nación, prohibidas a las provincias, excepcionalmente a cargo de la nación, excepcionalmente a cargo de las provincias. Fíjense que este panorama competencial tan rico se pone y se ha puesto en juego, por ejemplo, en tiempos de emergencia. Cada vez que la Argentina ha tenido una emergencia económica, política, social, y esto no es solamente del siglo XXI, sino que podemos remontarnos al siglo XIX, por supuesto en el siglo XX y ahora en el XXI, cada vez que hemos tenido una situación de emergencia se ha puesto en juego este engranaje competencial donde los distintos órdenes de gobierno deberían, algunas veces lo logramos, otras veces no, coordinar el ejercicio de competencias en situaciones de normalidad y más aún en situaciones de emergencia. Esto lo podemos dejar para algún otro encuentro donde analicemos particularmente la emergencia y el federalismo. Ahora terminamos con los elementos del federalismo con las bases de ciertos principios que son claves en todo país federal. Principio de subsidiariedad, principio de solidaridad, principio de buena fe federal. Estos principios los dejamos siempre como principios al final porque son la base sobre la que se estructura todo el andamiaje federal. Fíjense que los principios que les he mencionado son claves. Subsidiariedad. ¿Cuál es el primer estado que tiene que responder al vecino, al habitante, al ciudadano? Generalmente es el estado que está más cerca. Y en un país federal, en el caso argentino, el estado más cerca es el estado municipal. De ahí que, aplicado este principio de subsidiariedad en un país federal, supone que primero deberíamos pensar en la eficiencia y en la respuesta rápida del gobierno más cercano, sin perjuicio de que este gobierno municipal coordine su accionar con el gobierno provincial al que pertenece y el gobierno provincial al concierto federal. Hablar de un país federal supone coordinación en el diálogo, en el ejercicio de facultades y en la ejecución de las mismas. Y sobre este principio de subsidiariedad se asienta también y encaja el principio de solidaridad. No hay opción a un país federal que no se entienda que hay estados que necesitan de la ayuda de otros estados, que hay estados fuertes desde lo económico, desde lo político, desde lo social, incluso desde lo poblacional, que necesariamente tienen que contribuir a la subsistencia y al desarrollo de los otros estados no tan beneficiados quizás con alguno de estos aspectos. Y ni qué hablar de los regímenes municipales. Fíjense que la solidaridad es un elemento clave en un país federal que implica también responsabilidad, porque a su vez, si hablamos, por ejemplo, de aspectos de solidaridad en temas económicos, en temas tributarios, de la mano de un reparto competencial a la hora de coparticipar tributos,
La contracara es la responsabilidad fiscal. La contracara es la seriedad en el control del gasto público por parte de los estados entre sí para hacer efectiva esa solidaridad. Y por último, el principio de lealtad federal, que un poco aglutina todos los principios anteriores, que supone la buena fe en el ejercicio de las atribuciones, la relación coordinada y armónica en el respeto de las autonomías provinciales, las autonomías municipales, la autonomía de la ciudad, formando parte de este concierto general. Bueno, fíjense que en esta estructura de las notas federales y la concreción en el federalismo argentino nos queda un elemento clave a analizar. El federalismo argentino, que está mencionado en el artículo 1 de la Constitución Nacional, tiene el final de ese artículo 1 según lo establece la presente Constitución. De ahí que cuando analizamos estas notas del federalismo que les he mencionado, ahora lo que hay que terminar de cerrar es cómo se manifiesta el federalismo según lo establece la presente Constitución. O sea, cómo el federalismo que hemos mencionado y esbozado tiene el lineamiento final en la Constitución Nacional. Y esto realmente transforma al federalismo argentino en único en el mundo. ¿Por qué? Porque, claro, nuestra historia constitucional, en una muy rápida referencia, viene de la mano de tradicionales luchas entre unitarios y federales. Y si nos fuéramos a la época de la colonia, venimos de una estructura monárquica centralizada de gobierno. Adviertan ustedes que en 1810 la Revolución, 1816 la Independencia, las luchas durante el periodo de autonomías provinciales hasta 1853 nos van a mostrar que conseguir esa unión nacional y el dictado de la Constitución no fue ni pacífico ni ausente de obstáculos el camino, porque justamente lo que nos muestra es que la realidad histórica previa supuso la lucha codo a codo entre ideas centralizantes y descentralizantes, donde depende de la batalla ganaba una u otra posición. De ahí que se imaginarán ustedes que el texto constitucional, más allá que el artículo 1 hable de lo federal, no puede pensarse que la historia de unitarios y federales no se viera plasmada en el texto constitucional. Y así lo trata el texto. Es decir, tenemos en el texto argentino notas federales unidas a notas unitarias y se las voy a mostrar. Fíjense que en un país federal la nota de descentralización del poder supondría, por ejemplo, como ocurre en el federalismo norteamericano, que cada estado tenga la posibilidad de dictar su propia norma en términos de materia civil, para hablar de las cuestiones de derecho, materia civil, materia penal, materia comercial. Fíjense que en Estados Unidos es común ver películas donde un estado sanciona un determinado delito con pena de muerte y otro estado no. Eso en el estado argentino no ocurre, porque tenemos como nota unitaria que el Congreso dicta para todas las provincias argentinas de la misma manera el Código Civil, Comercial, Penal, Minería y luego le agregamos Trabajo y Seguridad Social. Fíjense entonces que una nota unitaria es el dictado de un mismo código aplicado en todo el país. Pero a su vez tenemos una nota federal junto con esa nota unitaria porque cada provincia tiene que dictar el código procesal provincial que hace efectivo la aplicación de ese código nacional. Entonces, fíjense cómo juega una nota federal, cada provincia dicta su propio código para aplicar la nota unitaria, el código único sancionado por la nación para todas las provincias. Otra nota donde mezclamos lo unitario y lo federal. Ustedes se acuerdan que con la Constitución de 1853, cada provincia tenía que dictar su constitución obligada, pero que marcaba la autonomía provincial como nota de descentralización. Pero a su vez ese artículo 5 decía que debía enviar esa constitución al Congreso para su revisión. Fíjense que acá hay una nota de control político
unitaria en términos de centralización del poder. Fíjense entonces cómo en 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires, esta cláusula desaparece, de forma tal que queda solamente el artículo 5 como un escenario de respeto y de reconocimiento de la autonomía provincial. De esta forma, nuestro texto constitucional se encuentra matizado a lo largo de su articulado de notas unitarias y de notas federales, porque justamente esa forma de Estado federal del artículo 1 sigue en el final del artículo 1 con según lo establece la presente Constitución. De ahí que, si quisiéramos visualizar lo que hemos visto, estamos hablando de un sistema abstracto, federal, que supone notas de descentralización como hemos marcado. Estamos hablando de un régimen político que supone la concreción de esas notas en el caso puntual, en el caso argentino. Y a su vez hay una nota histórica clave en nuestro federalismo que es todo el pasado constitucional e institucional argentino de haber tenido estas luchas entre unitarios y federales. Recordemos los intentos de constitución unitaria de 1819, de 1826, que no contaron con el beneplácito de las provincias que buscaban que imperase la forma federal. Entonces visualicen cómo este federalismo argentino tiene estas notas. Para concluir, voy a hacer una referencia expresa a la provincia de Mendoza porque creo que es muy interesante que visualicemos cómo ha incidido el texto constitucional en Mendoza. Bueno, ustedes recordarán, como les dije, que la provincia de Mendoza fue la primera que sanciona su texto constitucional en 1854 de la mano de un proyecto Alberdi. Luego de ello, sancionamos nuestra segunda constitución en 1894-95, que los autores mendocinos como Cristina Segueso de López Aragón, como Carlos Egues, como Dardo Pérez Guilú, bautizan a esta segunda constitución como la constitución fundante de Mendoza, es decir, la constitución sobre la que se asientan las bases institucionales que hoy todavía nos acompañan. Luego de ese texto lo modificamos en 1900, en 1910, luego en 1916. Este texto constitucional en su mayor parte es el que hoy nos acompaña. Luego tuvimos una modificación con un texto constitucional en 1948, debatido en el 48, lo sancionamos en 1949. Ese mismo año volvimos a sancionar un texto constitucional de manos de la legislatura provincial, o sea que tenemos dos textos constitucionales en 1949. Luego una reforma en 1965, el retorno a la legalidad institucional en 1983 y a partir de ese momento hemos tenido varios intentos de reforma constitucional que no han arribado a buen puerto. Fíjense que en la relación del federalismo que analizábamos con la Constitución de Mendoza, quiero dejarles un par de consideraciones para que luego ampliemos en algún otro encuentro. Primera consideración de lo que hace a la descentralización del poder dentro de la provincia de Mendoza. Un elemento a tener en cuenta, los regímenes municipales. En todas las constituciones provinciales que les he mencionado, nuestros padres constituyentes, los convencionales constituyentes en cada una de estas etapas, contempló el régimen municipal, por supuesto, exigencia de la Constitución Nacional, pero lo hizo, salvo en dos constituciones, 1910-1949, salvo en esas dos, lo hizo al modelo de municipio-departamento, donde aglutinaba lo urbano, lo suburbano y lo rural. Y solo en dos, 1910-1949, lo hace de la mano del municipio urbano. ¿Esto qué consecuencia trae en el presente? Que seguimos en el 2020 pensando nuestros municipios como descentralizaciones del poder, donde hay centros urbanos dentro de un mismo departamento que no tienen la posibilidad de elegir directamente a sus autoridades. Es decir, Mendoza en el 2020 sigue teniendo la estructura departamental básica que saben cuándo se pensó a mediados del siglo XIX.
Fíjense que en 1868 comienza a diagramarse el municipio-departamento y sigue Mendoza hoy, en el 2020, sin poder romper esa lógica departamental. ¿Cómo juega esto con el federalismo? Para terminar, si habíamos planteado que el federalismo suponía descentralizar el poder, suponía distintos órdenes de gobierno, suponía principios fundantes de coordinación de atribuciones, a Mendoza le estaría faltando, quizás entre otros aspectos, pero hoy que estamos mencionando lo del federalismo, le está faltando cumplir con la descentralización del poder de cara hacia sus municipios. Creo que esto es una deuda pendiente de Mendoza que, de cumplir con una mayor descentralización del poder, fortalecería su presencia dentro del concierto federal. ¿Por qué? Porque de las 23 provincias, solamente quedamos 3 provincias sin reconocer autonomía municipal. Es deuda de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y de nosotros el cumplir con este cometido. Entonces, para concluir, el federalismo argentino, con las notas unitarias, el federalismo particularmente nuestro y único, debería de alguna manera reflejarse en la provincia de Mendoza y en su texto constitucional, también mostrando que Mendoza es capaz de diseñar una descentralización del poder hacia sus municipios con las mismas características de particularidad. Así como nuestro federalismo es único y propio de la Argentina, Mendoza debería tener su diseño de descentralización del poder municipal que también sea a medida de los mendocinos. Muchísimas gracias.